Seguimos junto a ti aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Sara Busabá, Noemí Mamani y Jorge Rodríguez te estamos acompañando hace unos instantes aquí en Encendidos y en RPP. Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, confirmó que la mandataria asistirá, atención, asistirá a la citación de la Fiscalía de la Nación el próximo 31 de mayo. Recordemos que la mandataria es investigada por presuntas violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio por las muertes ocurridas durante las protestas. Pero en todo caso, Joseph Campos, el defensor legal de la mandataria, ha confirmado aquí en RPP que Dina Boluarte asistirá a la citación del Ministerio Público. 11:39. Y a esa hora de la mañana es motivo y momento para poder hablar de otros temas que por supuesto nos preocupan y tiene que ver con el racismo. El racismo que por supuesto tiene también un impacto en la salud mental. Pero ¿qué pasa con los niños cuando ellos ven ejemplos de racismo? Cuando ellos escuchan en las noticias que un futbolista que pudiera haber sido su ídolo es también afectado por racismo. Eso lo vamos a conversar el día de hoy con Franco Grandon en nuestra secuencia de salud mental, que justamente ya está aquí con nosotros en los estudios de RPP. Franco, ¿cómo estás? Hola, Franco. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Noemí, un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estás, Jorge? Y un abrazo también a todos los seguidores de Encendidos. El tema del racismo es un tema que hay que tocar. Qué importante que podamos verlo ahora, especialmente cuando nuestro país también ha vivido bastantes olas de dificultades, de violencia en estos últimos meses, en donde muchas veces esta discriminación, porque es una discriminación, se hace notar, se hace ver. O resaltar nuestras diferencias, ¿no? A veces uno se agarra de eso, ¿no? De resaltar las diferencias para discriminar a los demás. Claro, porque al final el racismo, bueno, nosotros hablamos del racismo como una discriminación que está basado en la raza o el color de la piel, pero sería bueno hablar de la discriminación incluso general, porque y el mensaje que estamos mandando a los hijos, el mensaje tan perturbador, tan complicado, es que una persona puede ser mejor que otra persona por criterios o características que son superficiales, que no tienen valor, y dejamos de lado características o valores que deberían ser importantes y deberían estar presentes en el hogar. Sí, Noemí. Franco, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte y qué gusto conversar contigo sobre este tema, porque sucede que a veces normalizamos el hecho de discriminación y a veces va envuelto supuestamente en algo divertido, en algo que es una broma y lo entendemos muy mal. ¿Cómo marca el hecho de que así por así, como una broma, le digamos algo a un niño sobre sus rasgos, sobre el color de cabello, sobre el color de piel, en pequeños? ¿De qué forma repercute esa situación? Qué importante la pregunta, Noemí. De hecho, los niños no tienen una idea todavía o se van formando una idea de qué características hacen que una persona tenga valor. Y es importante romper con la idea de que no tenemos que hacer algo para ser queridos. El amor debería ser incondicional. No es que debo tener una característica en particular, entre otras cosas. Pero sí es verdad, cuando empezamos a hacer bromas, cuando empezamos a criticar, por ejemplo, a otras personas que están fuera de nuestro entorno familiar y los criticamos por alguna característica, al final los chicos van a terminar entendiendo que pueden ser criticados, que pueden ser evaluados por este tipo de características y empiezan a preocuparse por el color de su pelo, por el color de sus ojos, por el tamaño, si tienen pelo, si no tienen pelo, entre otras características. Y el problema está que justamente en la adolescencia, que se empieza a formar la identidad, esta autoestima va a empezar a marcarse, va a empezar a afectarse, porque uno va a decir, uy, pero yo tengo este color de piel, o yo tengo este color de ojos, entre otras cosas, y van a hacer que yo termine pensando que no seré querido. Y en ese sentido, Franco, ¿cuáles son las consecuencias concretas, las secuelas en todo caso de este tipo de actitudes de discriminación que tienen que ver con el odio también? De todas maneras, a ver, primero definitivamente a la persona a la que se le está discriminando, las consecuencias son gigantes y en relación a la sociedad y a la comunidad. Pero yendo un poquito a los hijos que están observando, las consecuencias es que empiezan a tener un problema en la priorización de los valores. Entonces, a la hora, por ejemplo, de escoger una relación de pareja o una relación de amistad, si yo empiezo a darle más importancia al color del pelo o al estatus económico o al estatus social, entonces voy a terminar teniendo una relación que cumple con los ojos, con la estética,
pero puede ser que me están maltratando, pueden ser que no me dan el cariño que merezco, Claro. y entonces termino sufriendo, termino pasándola muy mal. Y me quedo en esa relación por presión, precisamente, Presión, ¿no? incluso que puede ser Claro. autopresión, ¿no? Por una Exacto. presión que yo puedo haber generado por estas creencias en la dinámica familiar. Y es increíble darnos cuenta a raíz de tus palabras cómo es que la valoración de la persona empieza a darse por lo que uno ve como en el ejemplo, ¿no? Así es. Es decir, enseñarle a los hijos que según tu característica puede ser valorado. Uno no lo dice conscientemente, es decir, uno da palabras o ejemplos sin tener la conciencia de lo que va a repercutir, y esto finalmente tiene repercusión en la autoestima de ese niño, porque entiende, como bien nos explicas, que según su color, según su tamaño, según esto, es como él vale y como él será querido. Pero ¿cómo revertimos esto? ¿Cómo es que los padres de familia más bien damos mensajes que hacen que su valoración no está centrado en lo físico, sino en otras cosas más importantes? Así como lo dices, hablándolo, es importante tocarlo verbalmente en la casa. Hay que conversarlo, hay que mencionar. A mí me encanta de ti. Y no solo, sí podemos decir, ay, me parece guapo mi hijo, pero más que priorizar en el tema físico, la honestidad, la fidelidad, me encanta de ti, que eres considerado con tus amigos. Y en ese sentido, tampoco reproducir ese tipo de conductas con otras personas. Porque hay algo que pasa muchísimo, ¿no? Un clásico, cuando tenemos un niño con sobrepeso o un adolescente con obesidad, el clásico mensaje es, deja de comer, nadie te va a querer así gordito. Claro. Ese es un clásico. Claro, y ahí es un tema bastante sutil porque por un lado sí debemos apuntar a la salud, ayudar a los hijos a que puedan tener una buena alimentación. El sobrepeso nos puede llevar a problemas de salud, pero el mensaje no puede ser el amor está siendo condicionado por tu peso. Por supuesto. Franco, y ahora que estamos viviendo en nuestro país una ola de migración, y claro, los peruanos hemos migrado muchas veces también a otros países, pero ahora estamos recibiendo muchos migrantes. ¿Cómo manejar ese tema en los colegios, ¿no? Para evitar estas acciones de discriminación, de odio, de racismo? Claro, de hecho los colegios están preparados para evitar cualquier tipo de abuso y cualquier tipo de acoso escolar por cualquier razón. Hoy se incluye una razón adicional, que yo soy de un país o de otro país, Claro. entre otras cosas. Lo que hay que hacer es seguir continuando con la tarea de evitar que se den este tipo de situaciones y, por otro lado, ejercitar, fomentar la consideración de valores. De hecho, es más, que una persona sea de un país no te vuelve un delincuente, no te vuelve una mala persona, porque malas personas, delincuentes, entre otras cosas, hay en todos lados y hay en todas las profesiones y hay en todos los lugares. Lo que más bien es importante es a distinguir a las personas, no tanto por de qué país somos, sino más bien de las conductas y los valores en los que estamos teniendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y mensaje además, Franco, que debe venir desde la misma casa, con el ejemplo de los papás, de los hermanos, de los integrantes, no solamente de la institución educativa, sino de absolutamente toda la sociedad. Qué gran responsabilidad tenemos para educar a nuestros pequeños, las futuras generaciones. Muchísimas gracias, Franco. Gracias a ustedes, un abrazo Noemí, a todos ustedes también y Gracias, Franco. encendidos. Muchas gracias. 11:47, escuchamos a nuestros anunciantes. Volvemos con más en Encendidos.